Hola a todos y bienvenidos nuevamente. Hoy quiero comenzar con la pregunta del $1.000.000. ¿Cuánto más puede caer Bitcoin? ¿Estamos tocando fondo o esto apenas comienza? Son preguntas que todo el mundo está haciéndose ahora mismo, y hay mucho ruido ahí afuera. Influencers gritando que viene el colapso total, otros diciendo que ya tocamos mínimos. El problema es que nadie muestra los datos. En este análisis vamos a ir directo a las métricas, sin sensacionalismo, sin predicciones mágicas. Solo vamos a leer lo que el mercado está diciendo con números reales. Así que si estás listo para entender dónde estamos parados con datos concretos, quédate hasta el final, porque vamos a cubrir varios escenarios posibles y las probabilidades detrás de cada uno. Vamos a dar una mirada al gráfico en semanal. Como podemos ver, yo tengo un soporte marcado en los 49.000, que fue el último punto más bajo de Bitcoin del 5 de agosto del año 2024. Ya pasaron 18 meses, que para mí lo dudo que toquemos este rango. Pero como ustedes ya lo saben, que el mercado hace lo que quiere. Pero, para eso existe el análisis técnico para comprender qué está haciendo el mercado. Y como podemos ver que Bitcoin está rondando los niveles del 78, 60 y 88,60 del Fibonacci. Son dos niveles que yo los veo muy importantes o que tomo mucho en cuenta en mi operativa. También tengo mi MA roja por encima de mi EMA azul, y si estas se cruzan entre sí y la roja queda por encima del azul, agarrémonos de donde podamos porque nos fuimos a buscar otro punto más bajo. Es mi operativa, es lo que yo veo en el gráfico en este momento. Tampoco es un consejo de inversión, solamente recomiendo mirar lo que hace Bitcoin estos meses que nos quedan del año 2026. Esto es lo que vamos a ver hoy. La primera métrica que quiero que veamos es el funding rate, que básicamente es el termómetro del mercado de futuros perpetuos. Cuando el funding rate está en positivo, quiere decir que hay más gente apostando al alza, más longs en el mercado, y los que están long le pagan una comisión a los que están short. Cuando está en negativo pasa lo contrario. Los shorts dominan, hay más gente apostando a que el precio va a bajar, y son ellos los que pagan. ¿Por qué es importante esto? Porque un mercado saturado de shorts es, paradójicamente, una señal alcista. Si hay demasiada gente apostando a la baja, el mercado tiene que ir a liquidarlos, y eso generalmente implica subida de precio. Ahora mismo lo que vemos en pantalla es que el funding rate lleva varios días en territorio negativo o muy cerca de cero en Bitcoin. En otros activos como Ethereum está claramente negativo. Si miramos hacia atrás en los periodos donde el funding rate se sostuvo negativo, ¿qué vemos? Que el precio de Bitcoin no cayó. De hecho, esos fueron momentos de acumulación, las manos fuertes comprando mientras el retail apostaba a la baja. Esto es importante entenderlo bien porque mucha gente ve el precio caer y asume que todo va a seguir cayendo. Pero si los grandes actores están comprando en spot y el mercado de derivados está lleno de shorts, el mercado tiene que moverse al alza en algún momento para ir a liquidarlos. Ahora, ¿qué pasó cuando el precio rebotó hacia los $80.000? El funding rate se fue a positivo. Eso significó que la acumulación en spot se frenó y que muchos traders abrieron posiciones largas apalancadas en esa subida. ¿Y qué pasó después? El precio se desplomó, liquidó esos longs y volvió a niveles más bajos. Este patrón no es aleatorio, es el ciclo natural del mercado. Y lo que estamos viendo ahora, con el funding rate volviendo a negativo o manteniéndose neutro, sugiere que ese ciclo podría estar llegando a su siguiente punto de inflexión. Una advertencia importante: un funding rate negativo por sí solo no confirma nada. Necesita sostenerse durante varios días y combinarse con otras señales. Por eso vamos a seguir revisando más métricas. Veamos qué nos dijo el mercado en cada fase. Entre enero y febrero observamos tasas consistentemente positivas y elevadas. El mercado estaba cargado de longs, lo cual en retrospectiva era una señal de advertencia de sobreposicionamiento alcista. En febrero la tasa cae abruptamente a territorio negativo. Esto coincide con una liquidación masiva de longs y un cambio de sentimiento brusco. Abril representa el punto más extremo del periodo, tasas negativas de hasta menos 0,016. Históricamente, lecturas tan extremas en negativo suelen preceder rebotes significativos, ya que el mercado queda sobreposicionado en cortos. De mayo a junio vemos una normalización progresiva, con alternancia entre positivo y negativo, lo que refleja un mercado en proceso de reequilibrio. Y al cierre del gráfico, la tasa actual se sitúa en 0,0055, positiva, moderada, sin señales de euforia extrema. Para un trader con experiencia, la funding rate no es una señal de entrada por sí sola,
sino un filtro de contexto. Estas son las lecturas clave. Cuando la tasa supera el 0,01 de forma sostenida, el mercado está pagando caro por mantener longs. Es momento de reducir exposición o buscar coberturas. Cuando cae por debajo de menos 0,01, como vimos en abril, el mercado está en capitulación. Ahí es donde los traders institucionales suelen acumular. El rango neutro entre menos 0,003 y más 0,003 indica equilibrio. El mercado no tiene un sesgo claro y la dirección dependerá de catalizadores externos. La lectura actual de 0,0055 nos dice que hay demanda real de longs, pero sin exceso. Es un entorno favorable para posiciones direccionales con gestión de riesgo activa. En resumen, la tasa de financiación ponderada por interés abierto es una de las herramientas más honestas que tiene el mercado de derivados. No predice el precio, pero sí refleja dónde está posicionada la mayoría. Y en trading, saber dónde está la mayoría es la mitad del trabajo. El segundo elemento que quiero analizar es el mapa de liquidaciones. Esta herramienta muestra dónde están concentradas las posiciones apalancadas, tanto longs como shorts. La lógica es simple. El mercado como sistema tiende a ir hacia donde puede causar el mayor daño al mayor número de participantes. Dicho de otra manera, el precio tiende a moverse hacia las zonas donde hay más liquidaciones pendientes. Lo primero que veo aquí, y es algo que mucha gente ignora, es que las liquidaciones de longs que hemos visto en los últimos días han sido bastante significativas. Son comparables en magnitud a las que vimos cuando el precio cayó fuertemente en periodos anteriores. ¿Y por qué esto es positivo? Porque las liquidaciones masivas de longs suelen marcar puntos de agotamiento vendedor. Cuando ya se liquidó la mayoría de los que estaban apalancados al alza, la presión de venta forzada disminuye. Al mismo tiempo empezamos a ver activación de liquidaciones de shorts, es decir, hay posiciones cortas que están siendo presionadas. Eso es consistente con un rebote. Ahora, hay algo que quiero aclarar bien porque se presta a mucha confusión. Cuando filtras el mapa de liquidaciones por posiciones recientes de los últimos días, vas a ver muchos longs. Eso genera alarma. Uy, hay muchos longs, el mercado va a caer. Pero si filtramos bien y miramos el periodo completo, el panorama cambia completamente. Debajo de los precios actuales, las posiciones de shorts con apalancamiento significativo son mucho más relevantes. ¿Por qué? Porque esas posiciones se abrieron cuando el precio estaba mucho más arriba, con apalancamientos altos. Su precio de liquidación está por encima del precio actual, no por debajo. El desequilibrio, cuando lo miras bien, está del lado de los shorts, y eso, combinado con el funding rate, nos da una imagen más completa. Una nota sobre cómo usar esta herramienta. No la uses para hacer predicciones exactas de precio. Úsala para entender la estructura del mercado. Lo que sí nos dice claramente es que hay más combustible arriba que abajo ahora mismo. Opciones y vencimiento. El tercer bloque es uno de mis favoritos porque muy poca gente lo entiende bien, el mercado de opciones. Primero, una explicación rápida de cómo funciona esto. Una opción es un contrato que te da el derecho de comprar o vender un activo a un precio específico, llamado precio de ejercicio o strike, antes de una fecha determinada. Hay dos tipos básicos, las calls, que son opciones de compra y se benefician si el precio sube, y las puts, que son opciones de venta y se benefician si el precio baja. Ahora, ¿quién está al otro lado de esas operaciones? Generalmente los market makers son ellos quienes venden la mayoría de las opciones al mercado, cobran una prima por eso, y luego tienen que cubrirse para no perder dinero. Aquí viene la parte interesante. Los market makers tienen un interés muy concreto en que el precio expire cerca de un nivel específico llamado máximo dolor. ¿Qué es el máximo dolor? Es el precio al que expiran el mayor número de opciones sin valor. No es una conspiración ni nada raro, es simplemente cómo funciona el mercado de derivados. Si miramos el vencimiento de este mes, el precio de máximo dolor está en una zona que, desde los niveles actuales, implica una subida moderada. Estamos hablando de aproximadamente un 5 a 10% por encima del precio actual. Lo que vemos en el mapa de opciones es que hay una concentración de puts en niveles por debajo del precio actual. Si el precio se mantiene por encima de esas zonas hasta el vencimiento, todas esas puts expiran sin valor. La lectura que hago de esto es que el escenario más probable en el corto plazo es una recuperación moderada hacia la zona del máximo dolor, sin que necesariamente implique un rally explosivo. Algo importante a recordar.
Estos mapas cambian todos los días, por eso hay que revisarlo periódicamente, no tomarlo como una verdad absoluta. Ahora vamos al gráfico diario de Bitcoin para unir todo lo que hemos visto y trazar los escenarios más probables. Lo primero que quiero destacar es la zona de soporte donde estamos operando actualmente. Tenemos más de 4 meses con el precio oscilando dentro de este rango sin romper definitivamente en ninguna dirección. Eso por sí solo es información valiosa. Un rango de acumulación prolongado combinado con las métricas que vimos antes sugiere que estamos en una fase de recolección de activos por parte de los grandes jugadores. Escenario 1. Recuperación en V. El precio forma un suelo aquí, revierte rápidamente sin hacer mínimos más bajos y sube directamente hacia la zona del WPOC alrededor de $70,000. Este escenario es favorable para los shorts porque los liquida rápido. Paradójicamente es el escenario que hace más daño al consenso general del mercado, que ahora mismo es bajista. Si el funding rate se mantiene negativo, este escenario tiene una probabilidad real. Escenario 2. Rebote lento con acumulación. El precio rebota desde los mínimos actuales, sube hacia la media móvil, consolida durante varios días o semanas y desde ahí intenta atacar la parte alta del rango. Este es el escenario más ordenado y técnicamente más limpio. Le daría la mayor probabilidad de los escenarios alcistas de corto plazo. La clave es que el precio no rompa los mínimos actuales con fuerza. Escenario 3. Un mínimo más bajo antes de revertir. El precio hace un último movimiento a la baja, limpia las posiciones que quedan abiertas y desde ahí revierte. Podríamos ver el precio en zonas de $55,000 a $58,000 de forma temporal antes de subir. ¿Qué activaría el escenario bajista profundo? Para que una caída hacia $40,000 o más sea posible, necesitaríamos ver funding rate positivo mientras el precio cae, ruptura clara de todos los soportes del rango con volumen alto y un cambio macro significativo. Sin esos elementos, la narrativa de vamos a 40,000 es más miedo que análisis. Bitcoin en 4 horas. Para el que quiere afinar un poco más el timing, vamos al gráfico de 4 horas. En este time frame podemos ver mejor el desarrollo de corto plazo. El siguiente paso técnico lógico sería un rebote hacia la media móvil en este time frame, que actualmente coincide con la zona de $65,000 a $66,000. Si el precio llega a esa zona y consolida, hay 2 caminos. 1. El precio aguanta en esa zona, acumula, y desde ahí tiene energía para atacar la resistencia principal del rango. 2. El precio choca contra la media móvil como resistencia, retrocede, y tenemos ese último mínimo más bajo que mencionamos en el escenario 3. Cualquiera de los dos sería técnicamente saludable siempre y cuando el retroceso no sea profundo y el volumen no acompañe la caída de forma agresiva. Una cosa que quiero dejar clara. En 4 horas, el mercado puede hacer muchas cosas inesperadas. El ruido en timeframes cortos es alto, lo que importa es la estructura diaria. Si el diario es positivo, los movimientos de 4 horas son fluctuaciones dentro de una tendencia más grande. El ciclo de corrección que estamos viviendo tiene una duración histórica de entre 60 y 75 días desde el máximo de la corrección. Dependiendo de cómo cuentes, estamos en los días finales de ese ciclo o muy cerca. Los ciclos no duran para siempre. Vamos a cerrar con lo más útil, el cuadro de probabilidades según lo que vemos hoy. Estas probabilidades no son estáticas. Si en las próximas semanas el precio intenta subir y no puede superar los $68,000 a $70,000, las probabilidades bajistas suben. Si el precio supera esa zona con volumen, las probabilidades alcistas se consolidan. Esto es un proceso dinámico. Hay que ir actualizando la lectura con cada nueva información que da el mercado. Para resumir todo lo que vimos hoy, el funding rate nos dice que hay más shorts que longs en el mercado, lo que históricamente es señal de soporte. El mapa de liquidaciones muestra más desequilibrio hacia arriba que hacia abajo. Las opciones del mes apuntan a una recuperación moderada hacia la zona de máximo dolor. El diario nos muestra un rango de acumulación prolongado que sigue intacto, y el gráfico de 4 horas confirma que el siguiente movimiento técnico probable es un rebote hacia la media móvil. Ninguna métrica garantiza el futuro, pero cuando varias métricas apuntan en la misma dirección, la probabilidad aumenta. Si este análisis te fue útil, déjalo en los comentarios y comparte el video con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo análisis.